Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Now I had the time of my life. Este 10 de abril, en el Salón Borges, prepárate para vivir una fiesta única, cargada de nostalgia, música y pura diversión. Se viene la música del recuerdo. Este 10 de abril te esperamos en el Salón Borges, Salón de Eventos Borges. Desde las 12 de la noche, entrada totalmente gratis hasta la 1:30 de la mañana. Y 2x1 a 10.000 pesos. Habrá sorteos, premios sorpresa y los tragos más económicos para que la noche arranque con toda la cumbia en vivo de La Carito. Y después explota la pista con los mejores DJs de la época. DJ Pato Silva, DJ Omar Cuevas y DJ Calvo Mora. Toda la música de los recuerdos. 70, 80, 90 y el 2000. Una noche para cantar, bailar, recordar y disfrutar como antes, pero mejor. Te esperamos en el Salón Borges, Saavedra 2898, esquina Gregorio Arauz de la Madrid. No faltes, esta noche es tuya. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
Muchas gracias, Rodrigo. 16 minutos pasan de las 3 de la tarde en este 6 de abril de 2026. Esto es Fuera de Contexto. Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Así es, con la cara llena de risa está el señor en los controles y puesta en el aire, musicalización general, grabación, todo lo que tenga que ver con el audio de esta radio, señor Rodrigo Poloni. Bueno, me pongo alegre, lo veo con una clásica de Boca de los años 80 por ahí, la de Diego. Está el señor Sandro, te iba a decir cualquier cosa, cualquier nombre te iba a decir, Roberto, tío, no sé por qué carajo, Roberto Mouso. Roberto Sánchez. Roberto Mouso. Defensor, no, no sabe ni de qué te estoy hablando. Boca, boca. Sandro Díaz, ¿cómo estás, Sandro? Muy bien, muy bien. Y nos acompaña nuestra querida Laura porque dijo, nos vio solos. Oli. Se quedó. Vi luz y me quedé. Nunca me fui. Ya me voy enseguidita. Hay mates renovados. Eso, es solo por los mates. Ah, ahí está. Te iba a renovar el mate, ahora me acordé. Puede tener, sí, pero te mentí. Porque no me moví. Me engañaste. Tiene cara de Roberto. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Y porque Roberto Sánchez, ¿no? Sandro. Una cosa así. Roberto Sánchez, viste que era el nombre verdadero. Te voy a robar esa camiseta, Sandro Díaz. Claro, te aviso. Claro. Te podés ir al llegar a ir en cuero de este programa hoy. Te voy a robar esa camiseta. Sí, qué fuerte. Es porque, muy buena. Es porque es una camiseta que... Es una clásica de los Expliquen, 80, claro, contexto. Diego Maradona. Es el primer torneo que ganó Diego Maradona. Miguel Brindisi. Y después... Cuando lo compró Boca. Me mata porque no lo dejaste. Perdón. Sí, ese fue ese torneo. Y porque es muy linda, estéticamente. Sí. Es la clásica. Y tiene las 3 estrellas que tienen el CABJ. 4 son 4. Y matemáticas. Y nos llevamos siempre matemáticas, Sandro. Exactamente. Y también porque ganó Boca. Eso me puso de muy buen humor. Y bueno, nuestro operador Brian, Héctor. Está como aquí. Héctor, sí. Seoane, Carlitos Saldivia, todos independientes. Es verdad. Gachi, Pachi, mi mamá también, También, Gachi, Pachi. Hay mucha gente independiente en Gallegos. Boca ganó 1-0 contra Talleres en Córdoba. Muy buen partido, muy buenos los pibes. Hay cracks. Juventudes. Estoy motivado, estoy enganchado. Siempre logran ilusionarme. Súper motivado. Bueno, ganó Independiente. Acá nuestros compañeros de Parabienes, el clásico. ¿Cuánto ganaron? 1-0. 1-0. Pero viste el clásico hace 3 años que no ganaba Independiente clásico. Jugando, creo que jugaron en el cilindro de Avellaneda. No, de local. ¿Jugaron en dónde? Un micrófono para. Por favor, Brian. De local, hace 3 años que no ganaba un clásico Independiente. Vi muchas cosas al respecto y nos enfrentamos a Independiente en la Libertadores. Próxima fecha. ¿En serio? En Libertadores. El sábado, en cancha de Boca. Este sábado en cancha de Boca. Confirmen. Este sábado en cancha de Boca, me lo acaba de decir Brian, dice ahora viene Boca. Es verdad. Pero el sábado jugamos con suplente, le dije yo a Brian porque Brian solo levanta las cejas, hay que tener mañana un estudio. Boca va a jugar contra la Universidad Católica por la primera fecha de la Copa Libertadores de América, en la zona, el primer partido de la zona, mañana, y el sábado tiene que enfrentar a Independiente en la Bombonera. Picante los 2 partidos. Picante, pero le ponemos a los pibes el sábado, porque la próxima fecha, el domingo, tenemos que ir a Núñez a jugar con los primos, con River. No queda nada. Va pasando el año, sí. Y se viene el Mundial. Me encanta. Sí, sábado 11 de abril, 7:30 de la tarde, Boca Independiente. Sí, eso. Exactamente. Lo y la googleé, próxima obviamente. fecha contra River. Ok. ¿Cuáles son? ¿Vieron que la consigna hoy de siempre llegué tarde era los no negociables? Ay, te escuché. No negociables para ustedes. Puede ser con el... O sea, si yo te digo, te doy el alquiler de 1 año, pero no sos más de Boca. No, dejá nomás. ¿Es negociable? No, dejá nomás. ¿Deja qué? Vendo la camioneta, no me des plata, nada. No importa. No es negociable, no. El club no es negociable. Olvídate. Ahí lo pensé, Sandro. Se puede cambiar. En el secreto de sus ojos. Encontré dónde. En el secreto de sus ojos, cuando están en el bar Franchella, Marini y un par más. Hay cosas que no se cambian. Que dice, claro, que le dice: puedes cambiar de esposa, de ciudad, de marido, de país. Pero lo que no puedes cambiar es de club.
No es cierto, no es no cierto. podés cambiar la pasión. Me estás mintiendo, Carlos Alberto. En la Argentina es complicado, pues. Yo conozco gente que cambia de club. ¿Cómo que no? Pero por ahí niños. Los nenes, cuando son nenes cambia de club. Sí. Después cuando son grandes ya no. Bueno. Pero cuando son nenes, Claudia. Ay, te estoy extrañando, Claudia. Sí, te extrañamos, Perdón, está escuchando encima. ¿Vos qué harías? ¿Qué es innegociable? ¿Seguimos con la consigna? Yo creo que seguimos con la consigna y tengo una más para preguntarles. ¿Vos? ¿Renunciarías vos o lo pensaste? No. Pagaría la que igual lo tengo que pagar, así el alquiler hay que pagarlo más tarde, más temprano. Exactamente. Pero yo creo que lo que no negocio por lo general es escuchar música. Viste que siempre, viste que hay gente que no le gusta la música, pero capaz que no todo el tiempo. Y yo casi todo el tiempo, ¿no? Aprendí a regularlo para tener un momento de silencio y no aprender a estar en silencio. Un rato, ¿no? Pero hay gente que no le gusta la música solo en momentos especiales. ¿Pero te gusta escuchar fuerte, a volumen medio? En el medio, igual. En el medio. Vos sos de que va caminando con los auriculares. Sí. A ese nivel de que escuchas música todo el tiempo. A mí me gusta escuchar música. A mí me gusta. Hay momentos, si estoy muy saturada, que necesito que no haya nada. Ajá. A veces no me doy cuenta y estoy en silencio en casa, pero en general amo la música y escuchar música. Y una cosa que no me gustaba nada cuando era chica, justo que pasó Semana Santa, cuando yo era chica respetaba mucho uno de los días. ¿El Viernes Santo? Había un día que no se escuchaba música. Claro. Ay, qué tortura, porque yo que hacía cantaba por los pasillos. Claro. Iba cantando por los pasillos. Y hace muchos años atrás se escuchaba música sacra. No, por favor. Se escuchaba música sacra. Ya el nombre, perdón a todos los músicos. Tengo eso metido acá grabado por las AM de acá. En las AM de acá salía música sacra nada más. Sí, trabajé en un medio que hacía eso, pero vos sabés que... ¿Se transmitía esa música? Me llamaba mucho la atención, primero me llamaba mucho la atención el nombre. Sí. Y parece Sacramento, ¿no? Sí, claro, Sacramento. ¿Tiene que ver con eso? Sagrado, me parece que no es. Sacra o algo así. Música sacra. Bueno, hay que preguntar cosas para preguntarle a Cristian Morden. Claro. Buena esa para preguntarle. Sí, ¿de dónde viene? Pero no, sí, paren un poco, ¿no? ¿Tenés un no negociable? ¿No negociable? Sí, vos. Bueno, yo di el ejemplo más temprano, que en mi otro trabajo, cuando me preguntaba, cuando arreglábamos para este año, yo dije, yo no negocio la radio ni las vacaciones. Esa fue mi negociación. ¡Vamos! Y no sabía, capaz que nuevo día ni bola me iban a dar, no importa. Este año, por la duda, porque segunda temporada arrancaste, te escuché. Eso sí lo escuché. Entonces dije, antes que me digan trabajar de tal horario, yo digo, no, el horario del aire yo no lo negocio. Y ese fue mi no. ¿Por qué? Porque la radio termina siendo, además de un trabajo, es mi rato que lo necesito. Como tu descanso, yo empecé con un estado de ánimo acá abajo, cuando llegué, antes de salir al aire estaba así, en la mesa. Y estoy acá arriba ahora, miren, hasta un rato más. Qué bueno cuando pasa eso. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pero estuviste mucho tiempo sin trabajar en la radio. Es verdad también. En el diario sí. Trabajaba grabando spot publicitarios. Pero, tengo un par de pero aire no. ¿Hace cuánto estabas así? Como colgada, 3 años, 4. Sí, puede ser. Pandemia. Qué loco, porque... Igual hacía en casa, sí. ¿Conectás? Sí, claro, pero viste que no es lo mismo compartir con los compañeros, hacer un pase, reírte, tomar mate. Sí, el formato es distinto. Sí. Pero sí, Laura parece que cuando volvió parece que nunca se fue. ¿Viste? Acá estoy. Es como en el inconsciente colectivo. Es que sí. Es que igual también de alguna manera, sin cubrir periodísticamente, pero participabas de eventos. Siempre, y nunca culturales. dejé de hacer radio, y además, que nunca dejé... de hecho, tengo un micrófono en casa, laburaba haciendo... Claro, hacía publicidades, y además de hacer publicidades, transmitía en vivo, o sea, me hice todo mi aparatejo para tener una página que se llamaba Radio Nómade, porque la idea de mi proyecto, que no me lo vayan a robar, que se llama Radio Nómade, ahí nomás, no des ideas. Y transmitir desde donde quieras, o sea, la radio está donde estás vos. ¡Ay, qué lindo! Entonces ese era mi proyecto, y yo entonces depende, es más, transmití en 2 alquileres distintos, porque en el medio me mudé, y cada tanto aire, y seleccionaba música y hablaba de temas varios. A mí se me hace haberlo escuchado. Seguramente, porque sí, Radio Nómade está donde estás vos. Me encanta el chivo. Está muy bueno. El chivo. Tengo una... ¿Qué innegociable entonces? ¿Qué es lo innegociable para vos? 51, 60, 51, y a partir de este momento empiezo a tomar nota, porque el viernes
sorteamos una docena de empanadas al que nos diga la consigna del día de hoy y hasta el viernes. Me parece que Sandro venía con otra consigna. No, también, pero también, Está buena. Estamos vamos con esa. Después agregamos otra si querés. Vamos con esa. Total, le cambiamos en la mitad del programa otra consigna. Chao. Mañana va a haber otra consigna, pero hoy, entérense, y seguimos con la que estaba en Siempre Llegué Tarde, con Laura. Me gustó. ¿Qué es innegociable? Está buena esa. Porque hay mucha gente que por ahí no negocia, no sé, no le gusta que le toquen el asado. Por ejemplo. Pleito, claro. No vas a tocar nada. Ni que la revuelvas en la olla que hagas el fuego, nada. No, pero hay gente que cuando cocina no es solo el asado. Julián Quirós, nuestro operador de video y periodista. No. Si él dice que va a cocinar, no tenés que tocar. Pero no lo podés ni mirar al asado. Lo vas a ojear. Claro, no se puede defender. No, dejá que yo me arreglo. Y así. Bueno, hay gente que cocine lo que cocine, no es solo con el asado. Sí. Bueno, yo dije el asado como ejemplo, ¿no? Porque es válido, pero no sé, hay un montón. Sí, decime. ¿De dónde son las empanadas? De Olivia. De Olivia, acá nuestro vecino, están acá en Fañeno 329, 326. Exactamente. Yo por un momento pensé que ibas a contar la historia de las empanadas. No, porque me olvidé de decir el nombre, porque yo no soy muy vendedor, tendría que estar Claudia. Las empanadas. No, las empanadas vienen de un país llamado Empanaditas, que queda en una isla. Empanaland. ¿Y sabes de dónde podés conseguir esas empanadas? Del país de las empanadas. En Olivia Empanadas. ¿Hay empanadas de vacío o no? No me digas que sí. Hay de todo. Hay de todo, de todos los gustos. Para Olivia Empanadas. Fañano 329. Y está abierto de lunes a domingos a partir de las 11 hasta las 2:30 de la tarde y a las 7 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Está bueno el horario. Es justo para cuando salís del laburo y necesitas. Me gusta. 3 de verdura, 3 de carne. Vamos andando. Yo sé que comí, viste que cuando andás medio pinchado necesitas motivación. Sí. Y digo, necesito comer algo y poner una peli, algo random, y me vino re bien. El tema es que me comí las 12 solo. No, pero ¿de qué? Ojo, yo este fin de comí, pero las cociné yo. ¿Qué comido como 12. De carne. No, la fui a pedir ahí justo en Olivia. De carne y de humita. Era un momento de gula. De gula. Era, sí. Igual, ¿viste cuando no comiste nada todo el día? Claro. Sí, estaba pasado de hambre. No vayas a comprar comida con hambre. Es verdad. Así dice Maru. Siempre. Al supermercado. Es cierto. Así que bueno, se comunican para participar de esta docena de empanadas que vamos a sortear el viernes. Van a tener que participar durante la semana, mandando mensajes. Vamos a ir anotando sus números, así que manden 51, 60, 51. Vamos a estar atentos a los mensajes. Exactamente. La consigna es innegociable. ¿Qué es innegociable para vos? Manda mensaje de texto. Y 100 mensajes de voz hacemos como en la mañana, como en el programa de los chicos de nuestros compañeros. 100 mensajes de voz, doble chance. Exactamente. Hola chicos, quiero participar por las empanadas de Olivia. Llegó un mensajito. No me diga. Sí. Anotando. Para que vamos a armar tenemos que armar un pizarrón nosotros. La gente que, por favor, porque entiendo, hay oyentes que siempre escriben, pero por favor van a mandar sus datos, porque hay muchos mensajitos entre los de la mañana y los de la tarde. Entonces, que digan, quiero participar y nombre, apellido. Nombre y los 3 últimos del DNI. Exactamente. Listo, no tanto dato. Y la consigna, si es que... Innegociable. Exactamente, cuentan innegociables para llevarse las empanadas a elección. Elección encima. Así que, qué rico. Yo quiero participar. Así que el oyente que 3 de verdura, 3 de carne desmechada y 3 picantes. 9. Pará, me faltan 3. Porque una docena. Sí. Qué rico. ¿De qué? Yo soy caprese. 3 de caprese. Siempre voy a la segura. Caprese, humita y carne. Rico. Qué rico. Yo el otro día cociné empanada para mí. Me hice para mí misma. Sí. Y hice caprese y un salteado de verduras. Qué rico. Sí, más o menos. O sea, estaban ricas, pero igual te las preparaste. Obvio, bajé todo, pero eran para mí misma, pero claro. Sí, mejor si son de otro lado. No. ¿Hubo exceso de huevo pascuano? No, yo no tuve. Tranqui, ayer. No me gusta mucho el chocolate. No, vos sos del salado, vos del camión de papa frita, no me acuerdo. Camión de papa frita y cualquier cosa que tenga limón. ¿Qué dijo Claudia en su último programa?
12 toneladas de qué? De alfajores también coincidió, ¿no? Creo que alfajores. Alfajores sí, también. Sí. Y para ahí ibas a decir algo, Sandro. No, sí. Del chocolate. Pero me sorprendes con el chocolate. ¿No te gusta tanto? No. Mirá. No, con una tranquilidad. No me gusta el chocolate ni el vino, ni no sé, un montón de cosas que la gente dice como wow. Y no sos vegana. Y no soy vegana. Que les quede claro que yo al asado voy, dijo Laura. Yo a los asados voy. Claro. No como chocolate y no me gusta el té común, no sé qué decirle más de mi vida. Que no te gusta el té común. Me re particular. Pero a mí ¿té verde? Ese es mi té favorito. ¿El té verde? No, es cuando estás enfermo los tés. No. ¿Ningún té? No, sí, no sé, alguno. Mate. No tiene que haber mate, el mate solamente. ¿Café? Tampoco. Mate amargo. El fin de semana comí Sí, choripanes. Y, yo también. Y sabes que justo estaba con alguien que conoce a Laura y estaba que tiraba el dato random, ¿no? ¿Sabes que Laura no es vegana? Porque no me invitaron al asado. ¿Qué fue lo de Pau? Pau, invítame si yo no soy vegana. Yo le digo, mira, como dato, como que iba a sorprender a todo el mundo y después se me pasó, pero digo, lo voy a tirar así. ¿Sabías que, viste, un tipo real, viste? Claro, ¿sabías que Laura? ¿Viste? Pero bueno. Tengo la cara nomás. Hay audios. Hay doble audio. chance. Ah, bueno, bien, podemos. Tenemos audio. ¿Están chequeados? Sí, ya lo tiene chequeado. ¿Lo tenés, Rodri? ¿Lo tenés? Ahí se lo reenviamos. Ahí. Y vos sabés que bueno, recordamos. 51 60 51, porque nosotros dijimos mandá mensaje, entonces no dimos el número. Exactamente. Nunca. 51 60 51. Ahí le mandamos un gran saludo a nuestro querido Julián Quiroga, que está descompuesto, no tenemos streaming hoy. Está muy descompuesto, se tuvo que retirar para su casa. Que vaya al médico. Que se recupere. Pero anda mal del estómago, anda mal. Así que. Dormir, desconectar un rato, eso viene. Una buscapina, Tuki, dormir, levantarte, un tecito. Pagar el celu un rato. Claro. También bajar decibeles. Eso le recomendamos a todos. Ayuda. Se enchufó el año y hay que tomárselo con calma, gente. Sí, señor. Tómate 10 minutos para dormir siesta, caminar, desconectar un rato del celu y después te metés de vuelta. Esas son las recomendaciones que damos hoy. Estamos hechos unos médicos online. Sí. Por radio. Hoy tenemos. Para anotar los. Hoy tenemos. Tenemos columna de psicología, así que atentos ahí a los oyentes. Y les recordamos la consigna. Innegociables. ¿Otro innegociable más que tengas? ¿Necesito? No, ¿sabes qué es innegociable para mí? Dormir bien. Porque ya de por sí voy a dormir mal. O sea, ese es como partir de ese lado. Si vos me despertás cuando quiero intentar dormir, es muy probable que conozcas un lado mío feo. Que vos decís, ¿sabías que Laura se enoja? Mal, pero mal. Puedo como tratarte muy mal porque para mí intentar dormir es muy importante. Viste que vos bajás la guardia cuando intentás dormir, porque tenés que dormir. Relajada, sí. Si no, no puedes dormirte, básicamente. Entonces es como decir, bueno, vamos a bajar la guardia, vamos a dormir y que me despierten en ese momento. Capaz que a mitad de la noche no pasa nada, pero cuando estoy intentando conciliar el sueño... ¿Y vos viajás mucho? ¿Cómo haces? No sé si viajo tanto. Eso es una mentira. ¿Sabías que Laura no viaja? ¿Sabías que Laura no viaja tanto? No, cuando viajo me la aguanto. No, pero ¿qué? ¿Dormís en el colectivo? Una semana a deslomarme acá. ¿Te estás deslomando? No, en el colectivo me cuesta un montón. Bueno, está difícil. Sí. No, es verdad, es muy difícil. Bueno, yo creo que ese es o sea, yo... Por ahí, bueno, es importante. O sea, soy flexible, pero sí, es importante dormir, lo decimos a todos los oyentes. Yo creo otro innegociable puede ser... Creo que tiene que ver mucho todo con la música. Ir a ver música, salir a ver música. Hoy, por ejemplo, le recordamos a los oyentes para el que no se... Para que se perdió, es que estamos hablando de los innegociables porque es la consigna del día, en donde tienen que mandarnos un mensaje al 2966-51 6051 al 2966-51 y nos dicen sus innegociables para que se puedan llevar una docena de empanadas de Olivia Empanadas, ubicado en Fagnano 329. Y uno de mis innegociables tiene que ver también con la música, es que me gusta ir a ver música. Es algo que... Claro, ¿te gusta ir a ver recitales? No me importa qué hay en el medio, digamos, si hay algo para comer o para tomar, la verdad que no me interesa tanto.
O sea, me interesa más que nada escuchar la música. Aparte me han dicho que enchabola que sos, porque tipo voy a no sé, tipo un resto A, pero es para comer y digo, qué fea la música. Claro. Yo porque la comida está buenísima. Sí, pero no voy a volver porque no me gustó tu música. Sí, o sea, si no te acompaña la música, no sé si te cae tan bien la comida. Es un puntito. Depende. A veces, si está muy mal la música, te puede llegar a molestar. Claro. Pero bueno, yo soy medio. Vos le prestás medio atención. Molesto. Sí, pero después tiene que ver cuando ir a ver música con respecto a un show en vivo. Y este sábado fui a ver una banda. ¿A dónde fuiste? Fui a Santa Rock, que queda en la costanera de la ciudad, sí, de Río Gallegos, y fui a ver a Matt Sonic. Estuvo alguna vez en Radio Nuevo Día haciendo un acústico en el inicio del año. Sí. Matt Sonic de Ojo Sónico. Exactamente. Y la verdad que me gustó muy profesionales ellos, con una puesta en escena, con iluminación, con mucha gente trabajando alrededor. Es un power trio, tipo alternativo, tipo grunge. Escúchenlo, están en Spotify y YouTube. Así que escúchenlo, apoyen a sus artistas favoritos. Escuchaba una frase de una música que se llama Barbie Recanati, que decía: vayan a ver a sus bandas favoritas independientes, porque nunca sabes cuándo la vas a volver a ver. Lo vi en tus historias y dije, ay, es verdad. Es medio trágico, pero es verdad. Es porque capaz que los pibes dicen, bueno, ahora me dedico a la abogacía, y fue. Esto no me da de comer, tengo que hacer cualquier cosa. Si no la pegan y no lo puedes pagar la entrada después. Claro, y también puede suceder, Son famosos, ha pasado. Les va muy bien, tenés razón. Claro. No pensar que se van a dividir o se van a ir o van a hacer otra cosa. Así que ese es uno de mis famosos. Innegociables. Sí, por la positiva. Por la positiva. Teníamos un audio. Doble chance tiene Carlos. ¿Qué dijo? No, ¿por qué es? No hay audio de oyente, era una falsa alarma. Una falsa alarma. Era un, ¿cómo es que se dice? Un simulacro para ver si fake news. 51, a ver si estábamos atentos. Pero había un mensaje. No, sí, había un mensaje, pero no era no hay audio. No era de esta mañana. Nos pedía. Lo de las empanadas sí, pero no nos dejó el nombre, el que les leí. Bueno, de vuelta entonces. El que mandó el 51 60 51. ¿Quiere empanadas de Olivia? En Fañano 329 51 60 51. Tema musical tenemos. Pero te pusiste locutor. Me puse pero tenés ese ese micrófono. Ajá. Ahí va. Y el que mandó mensaje es nuestro querido oyente Pato. Un saludo. Ibarra. No me diga, Pato, le mandamos un saludo. Está en la galería ahí. Que escucha desde su equipo de música en su casa. Muy bueno. Pato Cuac, claro. Así que qué grande el Pato mandando audio. Mira, este es el audio. Y ahora vamos a escuchar justamente a Matt Sonic haciendo Despierto, Muy Lejos, que es justamente la banda que fui a ver el sábado. Recién caigo en lo del audio. Y claramente sí, mandó un cuac. No había entendido. Estamos. Dale, es muy lunes. Hoy me dormí una siesta y me desperté como loco. Matt Sonic. Eso, lo que está sonando ahora es Matt. Exactamente. Banda de Río Gallegos, Despierto, Muy Lejos. Que subo, párenlo, que subo, lo correré, si sigue girando, lo correré, si sigue girando.
ya estás aquí, potente luz que me alejó los pies de la tierra. Hoy soy todos esos días de que hiciste regresar. Si te vi una vez, salías del mar. Como bajó y ahora ya aterrizó, ya me puedes mirar y verme sonreír. Despierto muy lejos, girando luces en mí. No puedo despertar, no quiero, no quiero. Now I had the time of my life. Este 10 de abril, en el Salón Borges, prepárate para vivir una fiesta única, cargada de nostalgia, música y pura diversión. Se viene la música del recuerdo. Este 10 de abril te esperamos en el Salón Borges, Salón de Eventos Borges. Desde las 12 de la noche, entrada totalmente gratis hasta la 1:30 de la mañana y 2x1 a 10.000 pesos. Habrá sorteos, premios sorpresa y los tragos más económicos para que la noche arranque con toda la cumbia en vivo de La Carito. Y después explota la pista con los mejores DJs de la época. DJ Pato Silva, DJ Omar Cuevas y DJ Calvo Mora. Toda la música de los recuerdos. 70, 80, 90 y el 2000. Una noche para cantar, bailar, recordar y disfrutar como antes, pero mejor. Te esperamos en el Salón Borges, Saavedra 2898, esquina Gregorio Arauz de la Madrid. No faltes, esta noche es tuya. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales.
SIP Spa Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Hola, buenas. Me hicieron pensar mucho sobre el innegociable, pero creo que lo encontré. Para mí es innegociable el cambio de plan. Si yo te invito un día a tal hora a comer tal cosa o a hacer tal otra, es ese mi plan. No necesito que justamente negociemos. Bueno, quizás el horario, sí, el día puede llegar a ser. Pero ahora, el plan en sí o el menú específicamente que te estoy invitando a comer, no se negocia para nada. En todo caso, hacete un nuevo plan e invítame. Bueno, no sé si aplica, pero quiero las empanadas.
stand on my feet. Take a look at yourself in the mirror and cry. What won't you tell me? I spent all my years in giving you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody. Can anybody find me? Somebody to love. I work every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my holiday. Oh, somebody, 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 can anybody find me? Somebody to love. He wants every day. I tried, but everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. No rhythm, I just keep losing my beat. I'm losing, I'm alright. He's alright, he's alright. Yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Find me somebody to love. 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 Somebody, 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 somebody. Find me somebody to love. Anybody find me? Somebody to
Gracias, Rodrigo. 15:58 minutos. Continuamos en este Fuera de Contexto de día lunes por la radio de la Copa en el 100.9 del dial. Y también nos vas a ver a través del canal de YouTube en el diario Nuevo Día. Podés engancharte ahí si querés ver la siguiente entrevista que teníamos pautada para el día de hoy. Está con nosotros la doctora Valeria Carreras. Ella es defensora, está participando en el caso de Lara San Juan en nuestra ciudad, que ya lleva varias jornadas, ¿no?, de debate, de presentación de pruebas, de testigos y un montón de cosas más. Representa a 34 familiares de los desaparecidos en este tremendo accidente del submarino de la Armada Argentina. Y bueno, la doctora ha venido hasta aquí amablemente a los estudios de la radio para charlar, ¿no?, acerca de toda esta situación y de este juicio que se está llevando adelante aquí en nuestra ciudad. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecida no solamente por invitarme hoy, sino porque vienen haciendo esta cobertura desde el primer minuto. Y nosotros, que yo represento familiares que no tienen dinero, no tienen rango, no tienen padrinazgo político, nos cuesta muchísimo poder difundir el paso a paso de la causa. Así que estoy yo agradecida con ustedes. No, por favor, gracias por venirse hasta acá. Es siempre lindo poder hablar cara a cara, por ahí el teléfono es más frío. Sí, a veces tenemos que hacerlo así porque usted está justo en la audiencia. Hoy es un día típico porque ustedes que siguen digamos, en vivo, hemos terminado hasta 9:10 de la noche. Claro. Son muy largas. Infinidad de testigos han pasado, ¿no? Sí, hasta ahora sí ya van 20. Hoy 20 la otra semana, la segunda semana, hoy 5. Claro. Así que es un número, y faltan casi 60 más. O sea que tiene para largo rato acá en Río Gallegos. Hasta julio vengo. Claro, ¿usted va y viene o tiene el trabajo que hay? Una semana acá, una semana vuelvo a Capital, que es mi casa, mi trabajo. Una semana otra vez acá y así. Pienso que hacerlo presencial es el método. Yo siempre digo, a ver, cuando uno le mandan un beso, un abrazo por celular, es lo mismo que el beso o el abrazo que uno le da a un amigo, un hermano, un novio. No lo es. Y mirar a los ojos al testigo y tal vez confrontarlo con la realidad para que no mienta o para que no se haga el olvidadizo, también es más importante personalmente. Y a nivel administración de justicia, yo ya soy la abogada, ¿no? Pero los jueces, no es lo mismo ver como una película que verlo ahí, repreguntar, interrumpir, ver cómo fueron los gestos, cómo dudó, cómo se sintió cómodo o incómodo. Yo apuesto a lo presencial. Sí, doctora, este caso es uno de los más difíciles que le toca llevar adelante, o ha tenido otros así, digamos, de esta magnitud. No, este es el más difícil y voy a decirte los dos motivos. 3. Uno, porque es el primer caso con un submarino hundido. Esto no se trata de un accidente de auto, esto no se cayó un avión. Claro. Acá no hay casuística que tengamos en el país sobre esto. Segundo, que tenemos al buque a 900 metros de profundidad. No es que mañana podemos ir a hacer una pericia, una contraprueba. No. Eso no pasa con los aviones. Con los aviones generalmente se tiene casi toda la vista. Y con los accidentes viales también. Otra complicación que he tenido es que nos estamos enfrentando contra la Armada Argentina, porque acá son personas las enjuiciadas, pero es la Armada la que está en tela de juicio, ¿no? Claro. Y la Armada es una de las fuerzas que tenemos en el país, que no nos olvidemos qué es la Armada. La Armada es la que aún mantiene en absoluto secreto, blindado, el destino de los hijos de desaparecidos. Nunca lo han dicho, dónde están. La Armada Argentina también fue la que en aquella generación de 1955 fue capaz de bombardear a civiles. Yo entonces digo, tenemos que pensar frente a quién estamos. Y otra cosa que me doy cuenta es que en la Armada se sigue haciendo valer el rango. Yo he notado, ustedes tal vez con los enviados, los periodistas, el trato a los suboficiales respecto del trato de los oficiales. Es tan diametralmente diferente que los testigos no miran a la cara a los acusados, que son oficiales. Le dicen señor todavía. Una cuestión es la educación y otra es un temor reverencial o una subordinación absoluta. Y la tercera cuestión con la que este caso a mí me da vuelta todo lo que hago siempre, es que es muy difícil de manejar 34 familias que a la vez se convierten en 60 personas, porque
el padre y la madre, la esposa, un hijo tal vez mayor que tengo de edad, pero después están las hermanas, el tío, la cuñada, el padrino, todos se quieren ocupar, preguntarme, y no me preguntan lo mismo las esposas que las madres. Son aspectos totalmente distintos y uno tiene que tener el tiempo. Y tiene que lidiar con todo eso, ¿no? Sí, tiene que darles ese tiempo y durante 8 años también uno se encuentra con que parte de la querella se debilita por el cansancio, por a veces por la decepción, otras veces porque bueno, ya se van resignando y otra parte la reactiva y la refuerza. En este largo periodo de 8 años y medio yo he perdido 3 querellantes porque fallecieron. Y ese es el símbolo del paso del tiempo, ¿no? Que la justicia lenta ya no es justicia, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos para que sí tengan los tripulantes, las familias y el pueblo argentino verdad, memoria y justicia. Saber quiénes fueron los responsables, cómo fue la manera en que no fue un accidente, como usted decía, Beto, porque un accidente depende de una imprevisión. No estaba previsto, nadie lo esperaba. Sí, yo después les voy a ir contando cómo este sí se pudo prever, anticipar y evitar. Se sabía que había fallas estructurales. Se sabía, el submarino avisó en la navegación anterior, tuvo este mismo desperfecto. Lo lograron solucionar, pero no le dieron la importancia. En condiciones tan precarias navegó esa nave, digamos. Ustedes lo están escuchando, claramente, ¿no? Claro. Navegó en condiciones muy precarias y encima no era una nave que flotaba precisamente, era una nave que se sumergía, ¿no? Justamente la chance que tenemos con un transporte terrestre es altísima de su supervivencia, porque bueno, irán a la banquina, se caerán por un barranco, pero hay muchas más posibilidades. En una flota de superficie también porque tal vez pueden sacar la balsa, pueden hacer hombre al agua, al mar, pero en este caso no tienen dónde ir porque el afuera los mata por la presión. No hay un afuera para salir y el único destino es el fondo del mar. Mire, Aristóteles decía, o al menos se le adjudica una frase que decía que hay 2 tipos de hombres: los hombres y los hombres de mar. ¿El qué quería significar con eso? En la época de Aristóteles, hacerse a la mar requería de una valentía total. En este caso, trasladado a este siglo, no podemos decir lo mismo, porque ahora tenemos los elementos anticipatorios, meteorología, mapeos satelitales, instrumentos, pero acá lo que le faltó fue eso. Le faltó la tecnología, le faltó poder acceder a cómo estaban las condiciones del tiempo minuto a minuto, le faltó incluso la comunicación con la Armada, porque hasta a la Armada le habían cortado el servicio de internet. Entonces los mensajes que ellos mandaban no llegaban. ¿Qué tuvieron que hacer? Llamar por celular. Sí, que está casi prohibido, porque no se puede hacer visible, porque eso entra en una línea comercial. Pero bueno, lo tuvieron que hacer por la emergencia. Hay muchísimas cosas que les podría contar que no equiparan ya al hombre de mar que se hacía a la aventura, al desafío, al riesgo. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con la abogada Valeria Carrera, apoderada de la querella de 34 de los fallecidos en el ARA San Juan. Esto que sucedió ya en el 2017, el 15 de noviembre de 2017, y que tuvo como víctimas a 44 víctimas. Ahí debe ser difícil trasladar todas las sensaciones e inquietudes de todos los familiares de los 34 representantes que tiene usted. ¿Cómo se maneja eso y si hubo oportunidad para que venga alguno de los familiares? Mira, acá en Río Gallegos vive una hermana, ¿sí? de un tripulante, que generalmente es la que está en la sala de audiencias. Esta semana van a venir 4 esposas de tripulantes a declarar como testigos. No tienen los medios económicos como para venir el resto de familiares. Yo represento esa cantidad de familias que viven distribuidas en toda la República Argentina, y a pesar de eso, todos estuvimos de acuerdo, toda esta querella mayoritaria, en que la jurisdicción debía ser Río Gallegos. No importaba la distancia, no importaba la incomodidad mía, no importaba que fuera tras mano de todo, no importaba que perdiéramos la atención de los medios nacionales en Buenos Aires
Porque lo que ganábamos acá es que teníamos una chance de que el tribunal fuera imparcial, que no fuera cooptado por la política de Comodoro Pi, de Buenos Aires, que no hubiera intereses porque yo soy una abogada de barrio y los acusados tienen abogados de Comodoro Pi o muy caros, privados, que no hubiera diferencias en eso. Yo me aseguré de tener esa imparcialidad y es lo único que pedimos, que nos traten en igualdad de condiciones. Okay. Hablaba recién, doctora, del espíritu de cuerpo que hay con los testigos de la Armada, ¿no? Es como que están blindados. Sí. ¿Usted considera eso? Me dio esa sensación cuando ustedes usted van hablaba, viendo, ¿no? Sí, ustedes van claro. viendo en las audiencias que les cuesta decir lo que pasaba. Todo lo quieren minimizar. Bueno, no, sí, pero no habíamos tenido muchos problemas. Tal cosa no andaba. No andaba tal cosa, pero sacábamos otra. Hoy, por ejemplo, se habló de no andaba una mesa de ploteo, que es donde se reflejan las cartas náuticas y se va ubicando la posición. Dice, no la teníamos, no andaba, pero habíamos convertido la pantalla de un televisor en la pantalla de ploteo. Es decir, iban como naturalizando todos los faltantes. Parche sobre parche. Totalmente, tan acostumbrados a esto. Fíjese que en el 2018, Oscar Aguad, en ese momento era ministro de Defensa, dijo en el Congreso lo siguiente, dijo, yo cada vez que veo pasar un avión Hércules, estoy con el corazón en la boca, porque yo sé que no está el material en condiciones. Fíjese lo que decía el ministro de Defensa. Nosotros con esta causa lo que estamos probando es que aunque no estuvieran en condiciones, los largaban igual. Iban igual, a ver qué hacían, cómo lo solucionaban. Y tan compenetrados están muchos en esto, que algunos han minimizado los fallos, pero cuando uno los contrasta y dice, bueno, usted haría tal cosa, usted me puede asegurar y firmar que lo haría, claro, que en estas condiciones es seguro, y entonces terminan diciendo no. Pero cuando dicen no o contestan la verdad, miran hacia abajo y casi la voz no se les siente porque les pesa decirlo, les pesa porque lo sienten como que están atacando a la Armada. Y yo les digo que hablando con la verdad, se están protegiendo de un futuro accidente. Sí, claro. Mire la palabra que digo, accidente. Se están protegiendo de un futuro juicio contra otros en distinto grado de responsabilidad y sobre todo están siendo leales con camaradas, porque si no, sería traicionarlos una y mil veces, ¿no? ¿Esto se considera estrago doloso? Esto está así culposo. Está catalogado así, culposo. Está culposo, agravado porque es en 44 ocasiones, con resultado muerte. Esta querella, voy a decir la verdad, nosotros imputamos en el 2019 por homicidio con dolo eventual, es decir, se configuraron que había un riesgo que podía ocurrir, pero igualmente los mandaron. Claro. Los mandaron a esa misión con esa duración, porque, ¿qué dicen ellos? Flotaba, iba a inmersión, emergía, llegó navegando a Ushuaia, sí, pero lo que no dicen es que 24 días de misión fue la misión más larga del 2017, que es la que no pudo concluir. Fue la misión en la milla 200, que es donde están los buques pesqueros, que es donde está el talud. Hay una profundidad de 1000 metros en adelante. Allí fue a parar. Tampoco dijeron que tenían patrullaje pesquero, que se considera como un riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que ustedes acá en la costa están acostumbrados lo que es la pesca de arrastre, el calamar y demás. Todos esos cables, todas esas redes metálicas, si se enganchan con la hélice, dejan sin propulsión y se va abajo el submarino. Entonces todo esto lo había dicho el comandante, pero las autoridades no hicieron caso, no lo valoraron. Por eso ahora es importante poner blanco sobre negro. Claro, todos los testimonios que pueda recabar. Todo lo que podamos decir. Claro. Pero fíjese que también hoy tuvimos un excelente seguidilla de testigos, algunos con tirabuzón, a otros le leíamos lo que habían dicho, que era totalmente contrario a lo que querían decir hoy, lo que habían dicho en Caleta Olivia, en la instrucción, y si sostenían la contradicción, había falso testimonio. Así que rectificaron y dijeron lo que habían dicho la primera vez. Pero hay otros casos, sobre todo se dan oficiales, altos mandos, que como la semana anterior, un testigo dijo 25 veces no me acuerdo. 25 veces es mucho. Y sobre todo que me di cuenta que estaba siendo reticente como testigo, no quería recordar cuando dijo, yo le pregunto, ¿dónde se guardaban los trajes de escape? Digámosle a la gente que traje de escape es lo que se ponen como un salvavidas, pero de submarinos, ¿no?
Y me dijo, no recuerdo. Es como si yo a un oyente le dijera, ¿dónde se guarda la rueda de auxilio de un auto? En el baúl. En el baúl. Claro, ya no hay mucho que pensar. Claro. Él había sido comandante años de un submarino. No era una persona de escritorio que podía decir, no me acuerdo. Claro. Y no le pregunté por la dentro. válvula 441. Le pregunté por algo que es vital saber y conocer, porque también resguarda su propia vida. Así que ahí yo dije, no, esto no va bien. Pedí el falso testimonio por ser reticente, por haber abusado del no me acuerdo. La fiscalía dijo que ellos no consideraban que esto fuera falso testimonio en sí mismo, y el tribunal dijo que lo iba a evaluar en el momento oportuno, que seguramente es cuando vea todas las pruebas. Ese testimonial del no me acuerdo fue revertido por otros testimonios que vinieron después, pero yo no podía seguir permitiendo que esta semana enfrentáramos otra vez personas que o a caballo del no me acuerdo o que mientan deliberadamente. Fíjese, la semana anterior vino acá un submarinista que había sido comandante de el Ara San Juan. Y entonces le dijo al tribunal, sin ponerse colorado, que los filtros que hacían posible la respiración del aire, porque digámosle a la gente que en esta botella cerrada, que es un submarino, la tripulación respira, inhala oxígeno, exhala dióxido de carbono. Ese dióxido vicia el ambiente y le hace mal al organismo. Para eso existen filtros de un químico que se llama la cal soda, que convierte en oxígeno nuevamente esto. Los filtros tienen la cal soda dentro de una funda. Sí. Y tienen abajo el lote, la partida y el vencimiento. Bueno, este excomandante Acuña dijo que tenían vencimiento pero que no vencían, que duraban siempre, que era una manera que le ponía el fabricante. Eso es faltarle respeto al tribunal, porque si tiene vencimiento es porque vence. Claro. Y aparte que cualquiera lo mete en Google y sabe que la cal soda se degrada, vence. Por suerte esta semana vinieron dos personas que explicaron, sí, contra viento y marea de parte de las defensas, sí, no filtran, se degrada, si están vencidos, claro, no hay otra, claro. No hay otra. Así que nos hemos encontrado con muchas de estas cuestiones. Imagino que se debe chocar con muchas cuestiones técnicas, ¿no? También, y tiene que estudiar para poder defender. Les tengo una primicia, en ese sentido les tengo una primicia. Una de las cosas que pude hacer con este caso, antes dijimos que era mi primer submarino siniestrado y era el primer submarino de la Argentina, ¿no? En juicio por un siniestro. No quiero decir accidente, aunque a veces se me escapa. Se me escapa accidente y se me escapa tragedia. La tragedia la vivieron los familiares. Bueno, para eso yo logré ingresar varias veces al submarino Salta, que es un submarino más pequeño, que está apostado en Mar del Plata. Y también tuve oportunidad de varias veces. Sí, varias veces. Lo pedí especialmente y me dejaban. Pensaban que qué podía hacer una mujer. Pensaron eso. Me gustaba familiarizarme con las manijas, con las válvulas, con el peso, con las medidas. Claro. Y para poder pasar del papel a algo concreto. Y la jueza Yáñez determinó, en su momento en Caleta Olivia, Santa Cruz, que teníamos que todos subir a bordo de un submarino. No podíamos, pero sí fuimos al Santa Cruz, que está abierto por la mitad, era el gemelo del San Juan, y ahí pudimos recorrerlo todo, pero todo, las baterías, donde están los motores, los camarotes, donde están las literas, el cuarto de torpedos, los pasillos que tienen. Los pasillos, para que la gente se dé cuenta, no miden más que esto. Generalmente van de costado. En un submarino no hay asientos con cintos de seguridad. No hay asientos, salvo 4 o 5 en el lugar de mando, donde uno ve en las películas los botones, el timón. El personal va parado frente a sus máquinas, frente a las baterías, lo que tenga que hacer. Y cuando hay temporal, esa botella se empieza es golpeada por todos los costados por el mar, ¿no? Pongamos una botella vacía en el agua y movámosla en un fuentón y van a ver qué le pasa a esa botella. Adentro de esa botella está el personal, la tripulación. Y a pesar de estar entrenados y de ser marineros y submarinistas, no pueden evitar las náuseas, no pueden evitar vomitar, no pueden evitar los mareos, no pueden evitar el cansancio, y los golpes. Los golpes, saben de qué son, de esto que yo les decía, no hay cinto de seguridad, no hay nada, y la manera de frenar es contra las paredes, y la manera de aferrarse un submarino tiene 72 kilómetros de cañería que lo recorren de distintas cuestiones las cañerías, y entonces se aferran de eso
Y es muy, muy cansador, es muy feo. Estresante Todos dicen que trabajo, le regalan, no quieren saber nada con el temporal en superficie. Y esa noche estuvieron, desde la noche que avisaron que había un incendio a bordo, 8 horas en superficie, con lo cual han tenido un castigo brutal, no solamente el submarino, sino ellos, básicamente, ¿no? Y por eso era bueno ir al submarino, ver de qué escotillas hablábamos, cómo son las comunicaciones entre un piso y otro, esas escaleritas angostitas que entra solo una persona. Y luego yo hice esta prueba, cerrar completamente los ojos en ese pasillo y tratar de avanzar. Yo me engañaba porque me daba miedo, cada tanto abría los ojos. Claro. ¿Por qué cerré los ojos? Porque una de las cuestiones que les sucedió fue un blackout. El blackout es el corte total de energía y en un submarino no hay ventanas, no hay nada, queda totalmente en negro. Hay algunas luces de emergencia, pero si hay humo, como había por el tema de el incendio, la situación debe haber sido caótica. Caótica. Los golpes deben haber sido mayores. Y por ejemplo, para respirar, les cuento que hay estos caños que yo le digo, tienen cada 50 centímetros un hilo que tiene un nudo cada 50 centímetros. Entonces ellos van agarrándose y por la cantidad de nudos que tocan, entonces saben cuánto avanzaron en ese pasillo para no toparse con una pared, con la escotilla, con otro que venga corriendo en el sentido contrario. Y en esas mismas cañerías y con esa misma cinta que yo le digo con un nudo, ellos calculan dónde está el VIP para respirar, enganchan de eso para poder respirar oxígeno puro y no el ambiente viciado de ese, o del hidrógeno, o de el cloruro, o de el humo. Claro. Así que la situación, uno cuando está ahí arriba se la imagina muy lejanamente. Yo después les voy a mandar a ustedes, Sandro y Beto, un video que armé hace 6 años, lo utilicé en Comodoro Rivadavia, avisando que era una recreación, obviamente. En base a películas de submarinos y en base a los reportes que tenemos, para que más o menos se imaginen lo que era en ese momento el interior de un submarino. No me puedo imaginar eso en emergencia hundiéndose, ¿no? Sí. Con toda la gente ahí adentro. Entrando agua humana dentro de... Claro. Sí, increíblemente las mamás cuando lo vieron, las esposas, todas me preguntaron lo mismo. ¿Les dolió? ¿Sufrieron? Y yo tengo el argumento que no sufrieron, porque lo primero que te hace la profundidad es dejarte inconsciente. Entonces todo lo que vino después, nadie se dio cuenta de lo que pasó. No se dieron cuenta. Sí se dieron cuenta, tuvieron conciencia de final, claro, pero no tuvieron el dolor físico, el estallido de los órganos, la muerte, por supuesto. Eso no lo sufrieron. Una mamá me decía, tuvo frío. Esas cosas. ¿Cómo contestar eso? ¿Cómo uno contesta, claro, ¿no? Tuvo frío, hablando del agua del mar en esa profundidad. Sí. Yo no podía ya decirle que de su hijo no quedaba un cuerpo. Claro. Fíjense que el submarino en superficie medía 67 metros, ¿sí? De largo. Sí. Y cuando llegó al fondo del mar, 22 metros con 60 claro, menos. Claro. Lo hizo así, claro, lo comprimió. La presión lo comprimió. Toneladas de acero. De agua y acero. Sí. Toneladas de acero hechas un papelito, una lata. Fíjese el cuerpo humano. Del agua. No, claro, son moléculas, una cosa que no. Y a esas mamás hay que responderles. Y eso es parte del pedido de justicia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por eso una madre pregunta qué es lo que pasó con mi hijo. Es parte de la reparación que puede tener un familiar que pierda a su hijo cumpliendo una función. La pregunta esta va en 2 sentidos para ellos. Quieren saber cómo fue el final, pero también quieren saber qué pasó. Sí, ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Quién firmó esto? ¿Quién los mandó? ¿Quién no los fue a buscar? Si tantas horas subieron a la superficie para avisar, había tiempo de avisar. Claro. Así que bueno, espero poder darles respuesta a ellas, doctora, y a la sociedad. Sí, claro. Obviamente, ojalá que sea en ese sentido todo. ¿Cuánta nos decía que quedaban un montón de testigos todavía pasar a brindar testimonio?
Unos 60 más. 60 más. Sí. Estima hasta julio. Hasta el 13 de julio vamos a tener audiencia, digamos. Hasta el 13 de julio vamos a tener audiencia, porque usted no se olvide que hay una etapa que se llama la etapa de los alegatos. Sí, claro. Esto es como cuando la gente ve las películas. Hacen toda la prueba y después cada abogado dice, bueno, mire, esto es lo que probamos, esta es la acusación, el testigo dijo tal cosa, el otro se arrepintió, tal prueba, tal documento. Eso lo tenemos que hacer las querellas, lo tenemos que hacer, lo tienen que hacer el Ministerio Público Fiscal, lo tienen que hacer las defensas, que hay 3 defensas, para 4 personas, hay una que está unificada en 2 procesados, en 2 imputados. Y después viene una cuestión que se llaman las réplicas, ¿sí? Seguramente vamos a suponer que yo digo una cosa y la defensa dice, no, se equivocó, no había dicho tal cosa, o bueno, es así. Y hay una pequeña, se puede hacer como una corrección o por lo menos contestar algo. Así que sí, las últimas audiencias se van a hacer para eso. Son largas, los alegatos son largos. ¿Y cuándo habrá sentencia entonces? ¿Sobre finales de este año? Yo pienso antes. Yo pienso que como coincide el 13 de julio, que es la última audiencia fijada que tenemos, con el inicio de la feria de invierno judicial, pienso que va a venir después de la feria. Sí. En agosto, septiembre vamos a tener. Doctora, nosotros le agradecemos la visita. Esperemos que no sea la última, tal vez tenga oportunidad de venir otra vez. Para si terminamos a horario, terminamos a horario como hoy, porque quiero decirle a la gente que hemos estado terminando audiencias, que lo pueden seguir directo por internet, 9 y 10 de la noche, desde las 9 de la mañana. Vienen así. Le agradecemos la visita. Gracias por venir, en principio, hasta la radio. Y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Siempre va nuestro móvil a la audiencia, siempre está. Y bueno, vamos siguiéndolo al juicio y le agradecemos nuevamente la visita. Gracias. Es muy importante su visita porque tengan en cuenta, oyentes, que un juicio que es importante para la historia de la Argentina se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Así que tuvimos acá a una palabra, de verdad, un gusto recibirla. Gracias. Hace un tiempo venimos hablando y nada, es bueno y importante tener de primera mano las sensaciones de un juicio que va a ser importante para toda nuestra sociedad argentina, que quiere saber qué es lo que pasó. Yo estoy muy agradecida con Río Gallegos, déjame que lo diga, porque me manejo en taxi acá y veo en muchos taxis el sticker de Lara San Juan. Voy a un bar y veo en el diario la tapa, también habla de eso. Ustedes me sacan por teléfono, se ocupan, y aparte veo otra cosa, siguen el juicio, no es que me hacen un reportaje un ratito y se olvidaron. Miran las audiencias, que yo sé que son muy técnicas, que son muy tediosas, muy largas, pero estoy muy agradecida. Gracias, doctora. Pasó la doctora Valeria Carreras, que ella es representante de 34 familiares de las personas fallecidas en el Lara San Juan. Vamos a un tema musical y corte, ya venimos. Recordé al despertar que no tenía nada que perder y te acompañé a tomar el tren de vuelta a tu casa sin esperar. Mejor estar lejos, no quiero ni mirar. Y si en
es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/26. DirecTV Argentina SRL. Q 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos se ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador de Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar, no llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran de sacar, no llores por mi Argentina, te quiero cada día más, cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio
39 minutos pasaron de las 4 de la tarde y continuamos en este Fuera de Contexto de día lunes por la radio de la Copa en el 100.9 del dial y también a través del canal de YouTube El Diario Nuevo Día. Recuerden a los oyentes que esta semana vamos a tener distintas consignas semanales. Hoy es que no negociás. Y distintos oyentes escribieron al 2966-516051 para participar de una docena de empanadas de Olivia Empanadas, ubicado en Fagnano 329, acá cerquita. A elección. Podés elegir caprese, las que vos quieras. Y Roquefort, verdura. Ya hay participantes, así que atentos si los que quieran aportar y decir qué es no negociable para vos. Para mí escuchar música no es negociable. Yo que dije ni me acuerdo ya porque lo dije temprano. Pero ¿y otro no negociable que tengas? ¿Alguno? Otro no negociable. ¿Las carreras? Las carreras. ya me parecía. Ya me parecía. No negociable, no cambio de canal, no le doy el control remoto a nadie. Uy, aparte son larguísima la carrera. Hola, ¿cómo están? Estamos ahora hacemos la presentación formal porque tenemos la columna de psicología de todos los lunes, pasaron los 15 días, están las psicólogas Pilar Fernández y Gabriela Werner, ¿sí? Aquí con nosotros, así que bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo es lo no negociable para vos, Gabriela? Directo a la consigna. Derecho. Bueno, pero participo. Sí, participa, queda anotada, mira, acá voy a poner. No va a ser el primer columnista que participa. Es buena esa, es buena. Hay varios. ¿Cómo es la consigna? Perdón. ¿Qué es no negociable para el control remoto el domingo al mediodía, por ejemplo, para él? Tengo que ver la carrera. ¿Qué no negocio? Mi tiempo libre. Mi tiempo libre yo no lo negocio. No. Okay. No me lleva a nada, ni la plata, ni la comida. Mi tiempo libre es mi tiempo libre. Salud mental es eso, ¿no? No, sí. Para mí es un innegociable. ¿Algo que hagas en tu tiempo libre? Mi tiempo libre. Leo, duermo la siesta cuando puedo, porque las siestas son muy cortitas. Sí. Leo, duermo la siesta y comparto con mi familia. Y animales, o ando afuera, me encanta andar afuera. La naturaleza me gusta mucho. Pilar. Yo tengo un no negociable también que es dormir la siesta. Está muy bien. La siesta, sí. La siesta es como mi favorita y sí o sí tengo que dormir la siesta para continuar el día. Y te mantiene de buen humor igual eso. Sí, descanso, tranqui, después arranco nuevamente la segunda parte. ¿Larga o corta? No, corta, una hora. Es que sí. Bueno, una hora, no sé si es... bueno, está bien, está bastante bien. Está bien. Yo, entonces, estoy ratinando 15 minutos. Como con 15 se arregla. Yo a veces también 10, 5, 15, 20. Sí. Mis siestas son... Por eso cuando las puedo dormir... Te levantás de otro humor, creo yo, ¿no? Te levantás de otro humor. Yo me levanto con energía, sí. Sí. Vengo agotada. Es como recargas ahí. Como un reset. Me imagino con el trabajo que tienen ustedes dos, que deben llegar cargadísimos, así que descansar un poco también les debe hacer muy bien, ¿no? Sí, pero sin desmerecer también los otros trabajos, digo, claro. Entiendo lo que decís y sí pasa, pero sin desmerecer los otros trabajos también, que ustedes, por ejemplo, pueden estar súper cansados o con mucha gente. Sí, mucha agenda por ahí. ¿Viste? ¿No les pasa que por ahí, tanto que uno habla, después no quiere hablar? Sí. A mí me gusta hablar. A mí me dicen en mi casa callate la boca todo el día, estás hablando, claro. Por ahí sí estoy cansado, pero una buena charla le gana el cansancio. Siempre. Pero por ahí uno necesita su pausa para desenchufar un ratito. Por ahí se me viene con un tema no tan bueno. Soy medio denso con eso. No, ahora no. Con ese tema no. Ese tema no, Gustavo. Claro, sí. Exactamente. Sos selectivo. Puede ser. Lo que pasa es que no todo el día, porque es el que tiene que, él es el que en realidad es nuestro productor general de la radio, aparte de acompañarme a mí acá. Entonces imagínate que está todo el día pensando con quién hablamos mañana, cómo viene la agenda, en general, por qué lado voy, mi cabeza cómo genero interés para que la gente escuche la radio. Tal cual. Entonces desenchufar un rato es clave, es importante. Hoy justamente íbamos a hablar de la ansiedad
Y que es un tema que yo creo que uno lo descubre como yo qué sé, cuando yo lo descubrí en la adultez o estudiando por ahí en la facultad, pero antes nunca lo había experimentado, pero hoy en día está en boga de todo el mundo. Hay niños, no sé si calculo que hay niños ya que padezcan este tipo de situación. Y sí, ustedes, ¿qué saben ustedes de la ansiedad? ¿Escucharon hablar? Bueno, vos estás ahí contando, ¿vos por acá? Yo creo que debo padecerla. Por una cuestión del trabajo, ¿no? Hace 20, 10 años, 11, 15 que estamos haciendo esto. Y hay días en que no parás, no parás de pensar. ¿Cómo hacemos o cómo encaramos esto? Claro, ¿cómo contamos esto? Busquemos un testigo, busquemos un testimonio, busquemos, no tenemos nadie, nadie quiere hablar. Bueno, busquemos un audio, busquemos un video, busquemos. Es una constante y eso te pone ansioso, te pones loco porque decís, bueno, por fin lo consiguieron. Claro. O estás esperando la producción, generalmente Sandro la hace esta noche, tipo 10 de la noche, ya vamos a saber quiénes van a estar mañana a la mañana en el programa que abre la programación de la radio, que es El Fuerte. Y por ahí la nota está pautada 10:30 y son y 40, y ¿qué pasa con la nota? Y yo estoy en casa viéndolos. Claro. Porque somos parte todos del medio, entonces estás escuchando. ¿Qué están diciendo tus compañeros? ¿Y qué es lo que pensás, digamos? ¿Qué pienso en ese momento? Sí. Lo hubiese contado, no quiere salir, pienso. El entrevistado no quiere salir, porque a lo mejor el tema es muy pesado. O es un gremialista, o es un político, o es un ministro, o es una persona que hizo una denuncia pública, que nosotros la publicamos en nuestro medio, en el diario digital, y que se comprometió a dar testimonio en la radio a través de teléfono o en vivo, como están ustedes ahora, y resulta que dice se excusó. Lo primero que decís, no quiere ir a la radio, tiene miedo, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo cubrimos 40 minutos o 25 minutos de entrevista? Que no existe, porque dijo que no. Tal cual. En el medio tiene que solucionar, Sandro, esa nota que se cayó, tiene que aparecer otra, y si no, los conductores del programa de la mañana se la tienen que arreglar, estirar, hablar, buscar, armar, y eso claramente te genera ansiedad, porque decís, pucha, lo perdí. Y que vos, por ejemplo, Sandro, decías como, mencionabas como la facultad, ¿no? O en la universidad, como notaste así como ciertas no sé, síntomas, sensaciones, por ahí podríamos decir, de la ansiedad. Él está mencionando esto que viene comentando. Yo creo que puede ser, puede ser, pero ocurre de lunes a viernes, no ocurre. Claro. Y el sábado y el domingo también, porque no trabajamos en la radio, pero estamos trabajando en la web y estamos todo el día pensando en la noticia que puede venir o lo que tenemos que publicar, y estamos todo el día pensando en no meter la pata, y todo el día en si la publico o no la publico, la van a publicar los otros, si la publico rápido no la publico. Me gusta mucho la palabra que usó, me voy a quedar con la palabra, creo que la padezco. Sí, yo también, fue una de las cosas primeras. Creo que la padezco, padecer la ansiedad. Claro. Bueno, nosotras pensamos para la columna de hoy un poco... hablar un poco bien de la ansiedad. Tampoco es tan mal. No, yo no digo que sea mal, pero yo no la siento mala, digo, debe ser un síntoma. Es parte de digamos, de otra sensación que tenemos, digamos, no es negativa en sí. Claro, no es negativa en sí. En verdad, la ansiedad es una respuesta adaptativa que tenemos los seres humanos. Es una respuesta adaptativa ante la percepción de una amenaza, de un peligro, que puede ser real o puede ser imaginaria, ¿no? Sí. Yo siempre uso el ejemplo del puma. Siempre hablo de que la ansiedad, o la preparación, nosotros tenemos 3 formas de responder ante una amenaza. O respondemos huyendo, o peleamos, o ¿vieron el típico que se hace el muertito? Freeze, me congelo, me desmayo y me colapso porque es muy fuerte el estímulo. Entonces la ansiedad es evolutiva, la tenemos desde que vivíamos en la era de las cavernas, ¿no? Entonces imaginemos, no sé, los pueblos originarios en la Cueva de las Manos, o sea, era el lugar de refugio, era la cueva, o sea, se refugiaban de los pumas, de los peligros
¿verdad? Ahora, si veían un puma, lógicamente la reacción iba a ser de alarma, porque hay una amenaza real de ese puma ahí. A mí el puma de Puerto Santa Cruz me cagó, el puma de Santa Cruz me arruinó esto, siempre lo uso con mi paciente, ese puma me arruinó porque realmente apareció un puma en la ciudad. Sí. No es común, no andamos hoy en día como en la época. Pusimos el video, eso que parece claro. De los pueblos originarios donde por ahí el peligro del puma era real. Claro. Hoy en día los pumas, bueno, por lo menos en esta ciudad, no andan los pumas en la ciudad, por lo tanto no deberíamos estar. Ahora, ¿qué pasaría? Si entra el puma por acá o viene a sentarse con nosotros, seguramente nosotros vamos a estar en estado de alerta y vamos a atender a reaccionar. Claro, lo que uno atiende es como, bueno, en mi caso yo tiendo a irme, o sea, no me voy a quedar acá a ver qué hace el puma. ¿Se entiende? O sea, porque sé que el puma no es parte de este contexto. pero si tenés una sola salida, se complica. Claro. ¿Qué pasa? La realidad es que no andan pumas en la ciudad, salvo en Puerto Santa Cruz. Ahora, a nosotros, en nuestro estilo de vida, los seres humanos, en el avance de nuestra sociedad, un pensamiento puede disparar la misma reacción de que como si hubiésemos visto un puma. ¿Sí? Un pensamiento. No voy a salir. Me pongo en alerta, me agarro palpitaciones, me agarro sudor, la cabeza que no paro, empiezo a responder, ¿sí? En este caso, bueno, era una suposición tuya, la realidad es que el peligro, la amenaza de algo es realmente imaginario, ¿no? Entonces, el poder, digamos, de nuestros pensamientos, de poder disparar una reacción que en los seres humanos, ¿sí? Es adaptativa, es fisiológica, está relacionada con la supervivencia, nos prepara ante un peligro. Fíjense si de repente, ¿no? Volviendo con tu ejemplo y quizás también con lo de la facultad tuyo, si vos quedaras ante la información de Sandro que te dice mañana no va a ir tal persona a la radio porque, bueno, X, si vos te quedás, si te acostás a dormir, si te quedás tomando un vaso de agua, si tu reacción es claramente como muy pasiva, neutra, ahí podría llamar un poco la atención de, che, mañana a las 8 tiene que activar la radio, ¿qué está pasando, digamos? Sí. Y vos, no sé, quizá ante un examen o algo, no estoy cero nervioso, o salí mal y no pasa nada, digo, como, falta, si no hay algo que a vos te diga, che, algo está pasando, o puede llegar a pasar mañana si no va esta persona, o si el profesor me pone un 1, si no tenés una reacción, una emoción, algo en tu cuerpo que puedas sentir, también estaríamos hablando como, ¿qué está pasando, no? Claro, como no hay registro. ¿Puede haber una falta de desmotivación? Imagínate que andaríamos por el mundo sin miedo. Claro. La realidad es que tener un poco de inquietud ante las cosas que nos pasan es esperable. Sí, claro. Es bueno, entonces. No sé si es bueno, pero no es tan mal. No es tan mal, porque eso es también un poco el hecho de ser consciente de, bueno, esto me moviliza, la facultad me moviliza, ¿sí? O ir a rendir un examen me moviliza, siento tales cosas en mi cuerpo. Que no esté funcionando mañana a las 8 de la mañana la radio, y bueno, me va a movilizar, algo me va a generar. Sí, para poder solucionar, digamos. Exacto, en búsqueda de eso, de una solución, o de, si salí mal en el examen, bueno, vuelvo a estudiar, veo algo diferente para estudiar y puedo dar el examen. ¿Se entiende? Sí. Si se cayó la nota, busco otra. Eso, o como vos decías, bueno, las personas que estén mañana van a tener que alargar un poco el programa, X. Las soluciones pueden variar. Por eso desde ese lado decía Gaby también esto de no tener como a la ansiedad como algo siempre una mirada negativa. No, para nada. Claro, es adaptativa. Hay que afrontarla, o te haces el muerto o te vas. Claro. Ahora, ¿qué pasa? La ansiedad tiene como una curva, ¿no? O sea, el cuerpo no resiste mucho tiempo la ansiedad. O sea, lo normal es que la ansiedad nos activemos, pero llega un momento de la calma y bajamos. Claro. El problema está cuando no podemos desactivarla y es continuada en el tiempo. Ahí ya sí empezamos a sufrir. Claro. Ahí estamos sufriendo, ahí estamos padeciendo la ansiedad. Y eso ya se convierte en un problema de salud mental. Cuando la ansiedad se sostiene en el tiempo. Cuando la activación te sobrepasa y ya aparecen un montón de otros síntomas, ¿sí? Que trae la ansiedad. Y la ansiedad puede estar, como es parte del ser humano, en todos lados, en los vínculos, en el trabajo, en la economía, en
no sé, en mi momento de soledad puedo estar padeciendo ansiedad. En lo social, en los vínculos de pareja o social también. Por ahí, mientras voy escuchando, doy cuenta cómo de ustedes mencionan estos ejemplos, pero también tienen las soluciones. ¿Por qué? Porque vos decías, se alarga al otro día el programa, veo otra entrevista, digo, ante una situación que por ahí es amenazante, uno también a su vez tiene como la respuesta, la solución, si se quiere, ¿sí? Me llama un poco eso la atención, como ellos mismos se sienten ante tu pregunta, ¿sí? La cara de él, ¿cuál fue? Como de sorpresa, ¿qué responder? Pero vos mismo tenés también la respuesta ante una posible situación de ansiedad, ¿se entiende? Sí. Sí. Por ahí quizás no son conscientes, digamos, pero ustedes mismos lo pueden. Claro, es como automático, es como que haces clic y decís, no, pará, solucionemos por este lado. Bajar un cambio sería, ¿no? Y pensar más en frío, parece, más allá de la ansiedad primaria, como que no solamente dejarte guiar por eso, ¿no? Exacto, no quedarte ahí como con esa nube de ansiedad, por decirte, ¿no? Y ella hablaba también de pensamientos. Claro, con la reducción del foco, digamos, no puedo ver otra cosa, no puedo ver otra solución. Estoy mirando esto no se va a solucionar, y entro en crisis porque no va a haber quién. No. ¿Y esa ansiedad te puede llevar a un ataque de pánico, por ejemplo? Digo. Un extremo. Un extremo. Una cosa no sé, digo, porque aislada, no, una situación... pero digo, vos decías recién que si lo tenés y que es habitual y que ya no lo podés manejar. Ya te podría causar algún tipo de este tipo de cosas que te pregunto, ¿o no? Sí, pero tiene que ver con un nivel de estrés, claro. sí, y no poder manejarlo. Claro. No sé si loco, no sé si es de locos la ansiedad, la verdad que hay mucha gente que padece una forma de decir, de pánico, claro, de locos muy abrumado, muy pasado, sí, también hay veces que a las personas les parecen de la nada un ataque de pánico, no entienden de qué se trata, y realmente el ataque de pánico es muy, otra cosa, ¿no? Es muy, genera mucho sufrimiento porque la persona se asusta mucho cuando le da un ataque de pánico, no entiende qué le pasa, ¿no? Pero bueno, nosotros en psicología siempre decimos que la ansiedad es como la punta del iceberg y nos trae un mensaje de algo, ya sea, no sé, con este vínculo no puedo seguir más, ya sea estoy trabajando un montón y estoy con ciertos síntomas que no estoy y esas palpitaciones me hacen pensar que me está por agarrar algo, y ahí quizás tengo un ataque de pánico. Ahí va. La vez pasada... Son como señales. Siempre el cuerpo nos envía señales, digamos. Siempre el cuerpo. Si está activada la ansiedad mucho tiempo en el día y no hay motivo, y el cuerpo empieza... ya tenemos que empezar a prestar atención a eso. Siempre el cuerpo es quien nos avisa que algo no está funcionando bien. ¿Recuerdan la vez pasada que hablábamos como de la toma de conciencia o el registro de nosotros mismos, ¿no? Como de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, la charla pasada que tuvimos, ¿no? Como qué importante es tenerse en cuenta uno para poder registrarse también. Y justamente con esto, ¿no? La posibilidad de poder registrarse, poder pensarse, poder sentirse, es también lo que te da la pauta de decir, bueno, hoy estuve como un poco más acelerada, ¿no? O hace una semana que vengo como con un montón de cosas y me estoy sintiendo con palpitaciones, sudoración de manos, dificultad en la respiración, cualquier cosa que te pueda llegar a surgir. Entonces, ¿cómo es la importancia también esto? Del registro de cada uno, ¿sí? Hay veces que no podemos, y eso también es validado, ¿sí? El hecho de no poder registrarnos. Porque no todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? Por ahí andamos en automático. Sí, ¿no? Darse cuenta que por ahí un amigo te lo puede decir, estás acelerado. Tal cual. Y está la persona que se lo toma bien y la que se lo toma mal al recibir ese tipo de comentarios, pero está bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? Capaz que creo que eso cuando viene desde un afecto que vos sabés que no es que es un chiste o por ahí es una cargada, sino de un amigo o una novia que te diga algo así, es como para tener ahí en cuenta. Sí, no dejarlo pasar y no tomarlo tampoco como algo que va en contra tuyo, ¿no? Como algo agresivo o es como muy personal o no reaccionar a la defensiva, sino también como productivo, ¿no? Como para poder salir también de ahí.
Muy bueno, ser autoconsciente, bueno, me encanta esto. Y que no es tan malo, porque sí, en un punto a mí me dijeron esa respuesta, cuando en un momento habré ido seguramente a un profesional de la salud mental, a un psicólogo y demás, y me dijo, pero es que la necesitas. A veces un poco la necesitas para no llegar tarde, para poder moverte, y ahí dije, bueno, o sea, el tema de manejarla, digamos, ¿no? El tema es tener las herramientas para manejarlo y que no me desborde, digamos. La ansiedad es adaptativa, o sea, nos permite adaptarnos al desafío. Claro. Ahora, si me sobrepasa, ya deja de ser adaptativa y no lo estoy pudiendo manejar. Tengo que recurrir siempre a la ayuda de un profesional de la salud, ¿no? Porque se vuelve disfuncional, la persona empieza a sufrir. Aparece el insomnio, aparece la falta de aire, aparece un montón de síntomas que o sea, el no dormir ya de por sí, o sea, el no dormir es un indicador fuerte y además para todas las necesitamos dormir, o sea, tenemos que descansar, te felicito porque la realidad es que el dormir nos hace bien, nos ordena, nos regula, si no, el día arrancamos, ya el cerebro necesita resetearse, si no se resetea arranca abrumado con todo lo que venía pensando con anterioridad. Entonces dormir es fundamental. Si yo no estoy pudiendo dormir, tengo que consultar. Tengo problemas, claro. Y la importancia también de dormir, porque una cosa es dormir de 8 de la mañana a 2 de la tarde y otra es dormir de 11 de la noche a 8 de la mañana. Una cosa es dormir de día y otra cosa es dormir de noche. El cerebro no descansa de la misma forma. No. Siempre hay que tratar de dormir de noche, ¿no? Cuando de 11, 12 de la noche, 1. A más tardar. Y además porque necesitamos activar con la luz del sol. Claro, ¿no? Porque se activa el cortisol, la serotonina. Estamos preparados para funcionar de día y dormir de noche. Exacto. Nuestro organismo, o sea, funcionamos todavía como la época de las cavernas. Nada más que la sociedad actual nos lleva a un ritmo de vida que nuestro cuerpo se tiene que adaptar. No sé si ¿ustedes han hecho campamento alguna vez en su vida? Bueno, ¿a qué hora se duerme en el camping? Tarde. ¿Quién se duerme a la 1 de la mañana? Yo no me puedo dormir a la 1 de la mañana, por ejemplo. ¿Porque es muy tarde o muy temprano? Porque es temprano para mí. Ah, es temprano para vos. Vos sos de andar de noche. No andar de noche, pero dormir 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? ¿Un campamento también? Sí. ¿Sí? Se queda la actividades. Claro, porque estás compartiendo. Claro, bueno, estás compartiendo. Normalmente. 1 de la mañana, ponele en campamento. ¿Vos visitado alguna vez campamento? Pero creo que tiene que ver con el tema de salir temprano cuando sale la luz para poder. ¿Qué pasa en el campamento normalmente, digamos? Vos estás en. Cuando sale el sol te levantás. Sí, o antes de que salga. Te hace calor adentro de la carpa, te estás levantando. Y cuando ves la hora te querés matar, son las 7 de la mañana y vos re arriba. Sí, estás así. Y si andas en campings, ponerle agrestes, donde no hay luz artificial, sino que vos te manejás a la luz del día, normalmente baja la gente y te acostás a dormir. Comés a las 7 y a las 9 de ya estás durmiendo porque entre que estás matado y entre que no tenés más luz. O sea, si no se te va la leña en fuego, entonces tenés que de alguna manera acostarte temprano a dormir. Sí, es verdad lo que decís. A las 6, 5 si está clarito, a las 5 te levantás y pensás que son las 11. Y fue tarde, es un calor bárbaro, no, son las 7 de la mañana. Pero bueno, o sea, realmente cuando tenemos la experiencia de estar en situación de más sencilla, digamos, sin tantas comodidades ni luces artificiales, la realidad es que nuestro organismo se amolda y funciona se como adapta, debemos funcionar, digamos, ¿no? Claro, ahí va. Porque ¿qué pasa? También uno en el consultorio podemos escuchar o en cualquier lugar. No, sí, me quedé con el celu hasta las 4 de la mañana. No. A la pregunta, ¿no? ¿Venís durmiendo bien? Sí, vengo durmiendo bien. Desde las 4 de la mañana hasta, no sé, 8 de la mañana, justamente. Sí, pero ¿y el resto? No, estuve con el celu hasta las 4 de la madrugada. Claro. Y ahí hay como un registro de, bueno... Sí. Claro. O el celu, o series, o lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces, ese registro de dormir de noche es importante. Es clave. Yo lo que suelo hacer es ver series los fines de semana. Ahí sí, porque digo, bueno, mañana me tengo que levantar temprano. Está bien. Pero no pasa nada si uno se queda o sale a, no sé, a algún lugar, a bailar, lo que sea. No pasa nada si es eso, digo, eventualmente, si todos tus días
son de dormirte a las 4 de la mañana, 5x. Estás en problemas. Claro, ahí habría que como reorganizar. Claro. Sí, porque aparecen otras patologías, o sea, recordemos que nuestro organismo funciona, se activa a la mañana y necesitamos dormir de noche para que funcione bien a la mañana. Entonces, no está bueno ni dormirnos tarde porque estamos con el celu, ni dormir de día tampoco. ¿No? Y si tenés ansiedad, no ayuda. Claro. Ya de por sí la ansiedad a la noche puede causar insomnio. Sí, claro. Sí. Una persona con insomnio y ansiedad, por lo general, suele sufrir mucho y está muy pasada, ¿no? Entonces, genera mucho sufrimiento. No, es que al ya no descansar, ya tenés un problema. Ya tenés un Puedes llegar a ser otra persona muy distinta a la que sos. Totalmente. También, acidez, gastritis, otro tipo de cosas que porque el cuerpo no descansó. Sí, totalmente. Hasta incluso esto que vos decías, puedes llegar a ser otra persona. Quizás el humor te cambia, un montón de cosas que te llevan quizás a vincularte de una manera distinta también, que te perjudica muchas veces. Entonces, como son cositas así a tener en cuenta. Para decir, porque no es, bueno, me tomo una pastilla o voy al psicólogo o a la psicóloga y que se me solucione todo, ¿no? También hay una organización, como vos decías, que estás encargado de la organización acá, que todo esto requiere una organización justamente de la vida, para poder estar medianamente bien enfocado, en tu trabajo, en lo que vos decidas hacer. La organización es fundamental. Es un pilar importante ahí la organización. Ni hablar. Aparte, ordenar las comidas, acostarte temprano, ese son temas que parecen sencillos, pero es difícil a veces generar el hábito, ¿no? Sí. Y sí. Más haciendo lo que hacemos. Me encanta porque es como que estamos en terapia. Meto todo así como adentro de lo que hacemos, ¿no? Sí, obvio, sí, está bien. Estamos todo el día con este tema y comemos mal, dormimos mal. Pensamos todo el día. Pero la realidad es que lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos. Es como decía recién acá Pilar, le debe pasar a ustedes igual. Es el estilo de vida de esta sociedad que nos lleva todo el tiempo a la exigencia. Estamos comiendo y mirando el celular, estamos, no sé, durmiéndonos a las 2 de la mañana porque por ahí llego a las 11 y tengo de 11 a 2 el momento para vivir. Para vos. Que hay mucha gente que le pasa eso, que está muy tarde de trabajar y se acuesta a las 2 de la mañana porque entre que se cocina, se acuesta. La realidad es el estilo de vida, ¿no? Entonces, lo importante, y nosotras hoy lo trajimos igual, cómo prevenir la ansiedad. Dentro de ese, está bueno porque dentro de ese estilo de vida que tenemos todos, algunos más, menos, tenemos pautas ahí como para justamente esto, la prevención, ¿no? A ver, díganos qué soluciones podemos ya. No. Sí, claro, ya tiene que ser ya. No se refiere igual a si vos tenés un problema de ansiedad, o sea, va a sumar, pero no hay que tomarlo esto como a rajatabla de que vas a tener ansiedad por esto. Es preventivo. Pero es preventivo, si yo ya estoy un poco abrumada, si necesito bajar el ritmo, ¿sí? ¿Qué me ayuda a prevenir la ansiedad? Es la planificación, como decía recién. Planifico, por ejemplo, si yo tengo muchas cosas al otro día del trabajo, está bueno armar una agenda, ¿no? Antes de ir a dormir, anoto todo lo que va a hacer el día de mañana para que no me queden los pendientes acá. Claro. Exacto. Lo descargas acá. ¿no? Lo descargas ahí, perdón Gaby. Lo descargas ahí porque justamente lo que vos también decías, esto de los pensamientos, cómo continúan, si uno no lo puede descargar en un papelito, en el celu, en cualquier cosa, ¿sí? Si vos no lo descargas, el pensamiento sigue ahí, bueno, irá mañana tal persona y tengo que, no sé, qué sé yo, actividad. O hacer un trámite. Trámite. Digo, queda todo ahí en el pensamiento. Al descargar uno, también se organiza. Sí, se organiza y piensa opciones, por ejemplo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, uno de los síntomas de la ansiedad es pensar. Y si no voy a poder hacer tal cosa, y si no voy a poder hacer tal cosa, no me va a salir tal. Y arrancamos en un nube negra, como digo yo acá, la nube negra acá. Nos pasa a todos eso, quédense tranquilos que a todos nos pasa esto. Por eso es importante poder ordenarnos, ¿no? Entonces planificar el día, planificar la agenda, planificar la comida, porque a veces no vengo comiendo bien y ya quizás eso me abruma porque no tengo energía, no. Claro.
Planificar el día es importante. Habíamos dicho realizar actividades que nos conecten con las cosas que nos gustan. Siempre vamos a apuntar a eso nosotras. Bueno, nuestros innegociables son las cosas que nos gustan. Lo que decíamos, tal cual. ¿Sí? Poder conectarnos con algo que nos haga bien, que no tenga que ver con una obligación, con no sé, los vínculos que sean sanos, la alimentación que sea saludable. Ese momento de paz que sea real, digamos, ¿no? Que sea real, tal cual. Poder darte eso que a vos también te gusta, para justamente esto, siempre sumar para vos. No sé, ¿te gusta dormir la siesta o qué? Busca el espacio para poder dormir la siesta. Sí, porque aparte arrancás bien, digamos, hacer lo que te gusta, o sea, exacto. Fiestas, cerámica, salir a correr. Tal cual. Lo que vos encuentres es el momento para nutrirnos y nos hace bien porque nos ayuda a parar y salir del ritmo apurado, que es otro de los ítems, ¿no? O sea, poder vivir un poco más tranquilo. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué apurado? ¿Por qué último momento? Donde ¿Por qué apurado? Ya me imagino que acá vienen las cosas a último momento, por eso lo estoy diciendo. ¿Por qué hasta último momento? ¿Por qué apurado? Digo, porque está nuestro compañero que ansioso igual, Javier, que tenía que empezar a las 5 y son las 5:10 de la tarde, entonces me están matando mensajes. No sé si el reloj está... ese reloj está fuera de la zona. Vamos a poner a prueba la ansiedad de Javier porque no terminamos. No terminamos, Javier, vamos hasta las 6. Te robamos unos minutos. Bueno, igual lo dijimos, el ejercicio físico es fundamental. Sí. Fundamental el ejercicio físico. ¿Por qué? Sí. Porque si yo estoy medio abajo, el ejercicio me sube, y si yo estoy muy arriba, el ejercicio me va a bajar. Exacto. Claro. Es el mejor regulador del estado de ánimo. Y no necesariamente un gimnasio, ¿eh? Puedes ir a caminar. Puedes ir a caminar, la bicicleta, lo que quieran. Vuelvo a insistir. Pensar lo que a uno le gusta y ir por ahí. Ahí va. Sea lo que sea. Delegar tareas, es en verdad. casa, en el trabajo, donde sea, poder buscar una red, un compañero, compañera que, bueno, esto lo podemos pensar juntos, se hace muy... Y dormir bien, ya lo dijimos. Perfecto. Y nos fuimos re por las ramas porque es re importante dormir bien. Así que bueno, como a grandes rasgos, cambiar el estilo de vida nos va a ayudar a poder evitar situaciones de estar en tensión y preocupación permanente por lo que va a pasar. Genial, les agradecemos la visita. Sí, podríamos haber... Gracias. Muy bueno. Gracias, no me di ni cuenta. Fue una... 40 minutos pasaron. 40 minutos. 40 minutos. Fue terapia con micrófonos. Terapia grupal. Sí. Pasaron por este Fuera de Contexto de lunes las psicólogas Pilar Fernández y Gabriela Warner. ¿Digo bien? Sí. Tengo anotado ahí, aunque ahí dice Warner, aunque no lo creas. Le agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Esperamos dentro de 15 días. Ya vamos a buscar temas. Bueno, podemos hacer una cajita para la audiencia, para la próxima. Dale. Y en estos 15 días nos pasan después y armamos. Dale, genial. ¿Sí? Muy agradecidos por la visita. ¿Dónde las podemos encontrar? Para consultas, en Instagram, para el consultorio. Cuéntenos. Yo no tengo Instagram. No, me debería hacer. Debería. Estoy re floja. Me debería hacer Instagram. Yo tengo mi teléfono, digamos, mi consultorio y después trabajamos en el ámbito público. Ok. Bárbaro. Sí. Bueno, lo mismo. Consultorio. Listo. Bueno. Gracias por la visita. Gracias, Rodrigo, en los controles. Gracias, Sandro. Nos reencontramos mañana porque Javier está ansioso. Gracias, Javier. Gracias, Javi. Abrazo, Javi. Quédate que ahí viene Rock and Frío. A deslomarme acá. La banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida entera. No importa tanto ya morir. Escuchanos y no nos sueltes en todo este otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Rock and Frío. Podcast.
La espera me agotó. No sé nada.